En Onda Cero, Pamplona en la Onda. Cumplimos hoy en Onda Cero con nuestra cita quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Hoy nos proporcionan la ocasión de compartir unos minutos con Laura Benadiva, que es profesora de Historia de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenida. Egunon, perdón. También está con nosotros Lluís Úbeda, que es un responsable del Departamento de Fuentes Orales del Archivo Histórico de Barcelona. Buenas tardes también. Buenas tardes. La historia oral, que es en la que nos vamos a centrar, hemos hablado en otras ocasiones en este espacio de ella, ofrece muchas posibilidades y yo creo que a veces también algo de controversia, ¿no?, entre quizá algunos ámbitos científicos. Uh-huh. Sí, afortunadamente que se estén ampliando los espacios donde se está trabajando con esta metodología, está demostrando que esas controversias están perdiendo, digamos, ante las ventajas que tiene trabajar con la historia oral, sobre todo en los ámbitos de investigación y en lo que yo me especializo, que es como metodología de la didáctica de las ciencias sociales, específicamente de la historia. ¿Cómo definimos exactamente la historia oral? La historia oral es un recurso, es una metodología que tiene la historia para investigar el pasado reciente. Es eso, es una metodología simplemente, que tiene características propias. Hay muchos tipos de oralidad, los sociólogos trabajan con oralidad, los antropólogos, los periodistas, pero en el caso de la historia oral tiene una metodología propia, que es la del método histórico. Sobre todo en la elaboración del cuestionario, en la investigación previa a la entrevista. Claro, vamos a eso, ¿no? A qué ventajas ofrece, luego vamos a la metodología. Pero ¿cuáles son las ventajas que ofrece esa historia oral, esas fuentes orales de las que podemos disponer? La primera ventaja que ofrece es la posibilidad de confrontar los testimonios de las personas que vivieron los procesos históricos que estamos analizando o investigando con las otras fuentes. Porque la idea no es trabajar en una investigación o en el aula donde querramos trabajar con la historia oral solamente con fuentes orales. El tema es acercarnos a una historia más verídica, entre comillas, confrontando diferentes fuentes. Y la diferencia fundamental entre las fuentes orales y las escritas es que cuando yo estoy haciendo una entrevista, que la entrevista de historia oral es la fuente oral, lo que estoy haciendo es construyendo una fuente, creando una fuente. En cambio, cuando trabajo con las otras fuentes, lo que hago es consultarlas. Ajá. Esa sería... Y en esta construcción de la fuente, sobre todo se ve en los estudiantes de la universidad y en los de instituto, se ve que hay en esta preparación hay como todo un adiestramiento, por decirlo de alguna manera, en lo que es la técnica de la investigación histórica. O sea, son fuentes que se complementan con otras, no tienen por qué excluirse de ninguna manera, ¿no? Ni nada parecido. Vamos a la metodología. Bien. Como metodología supone una investigación previa que es, digamos, la preparación del cuestionario, que no de ninguna manera tiene que ser un cuestionario cerrado, pero es imprescindible investigar antes el contexto histórico. Sí, porque si no es difícil saber qué preguntar, ¿no? Claro, y no tenemos que perder de vista que lo que nosotros tenemos, lo que a nosotros nos va a proporcionar esta fuente es información. O sea, nosotros la vamos a utilizar como una fuente de información. Entonces, creo que la preparación del cuestionario es, digamos, a eso me refería con el método de investigación, porque cuando yo preparo el cuestionario lo que hago es fijar una hipótesis de trabajo, cómo llegar a lo que me estoy planteando como hipótesis, todo el relevamiento de las fuentes, buscar los testigos o los testimonios para poder entrevistar, supone toda una investigación previa, ¿no? Hombre, quizás es la parte más importante, ¿no? Sí, la de preparar, pasa como en el periodismo, ¿no? Sí. Más vale que prepares bien una entrevista antes de lanzarte a hacer las preguntas. Sí, y no solo por el tema de la información, sino en la historia oral, no saber lo que uno va a preguntar también es una falta de respeto para la persona que nos está dando el testimonio, totalmente, ¿no? Sí.
No, además luego decías, no es una entrevista cerrada. A lo largo de la conversación después siempre pueden surgir más preguntas, ¿no? Pero en principio el tema bien estudiadito. Sí, y una entrevista nos sirve para darnos cuenta que hay preguntas que no tuvimos en cuenta en la primera entrevista que agregamos en la segunda, claro, ¿no? Sí, se va perfeccionando, ¿no? También hay que saber cómo analizar después esa entrevista. Para mí esa es la parte más apasionante de todo el trabajo que supone la utilización después de la fuente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que para el análisis uno tiene que transcribir la entrevista. En el caso de las entrevistas que son filmadas, en el archivo que coordino yo en la escuela donde trabajo son filmadas, entonces es un poco más fácil hacer ese trabajo del análisis. No se transcribe la entrevista, pero es mucho más fácil la transcripción mirando los gestos que hace la persona, dónde está, el escenario que elige para que le hagan la entrevista, porque es la persona la que lo elige. Hay otras cosas que hablan también. Exacto. Pero creo, aparte como metodología de trabajo pedagógico, es maravilloso el tema del análisis de la entrevista, porque uno empieza a mirar otras cosas, no solamente las palabras. Y el tema de las transcripciones es un tema que a mí me da hace un poco de ruido, así decimos los argentinos, porque cuando vos transcribís la entrevista, lo mismo pasa con el periodismo. Uno está poniendo lo que uno está escuchando, no lo que la persona exactamente está diciendo. Sí, es diferente. Es diferente. Entonces, es diferente y es difícil también transcribir bien, ¿no? Exacto, lo que la persona quiere decir. No queda otra, hay que transcribir, sino como... Al final hay que tener un papel, ¿eh? Exacto. Sí. Joyce, ¿estás de acuerdo? Al final, el papel... Hombre, es que sobre todo los historiadores lo que les interesa es el documento escrito, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro archivo, la consulta de los documentos orales se realiza principalmente sobre papel, o sea, la transcripción literal, lo más literal posible del documento oral, ¿no? Claro. ¿El estudio de las fuentes orales es relativamente reciente o es una sensación que tengo yo? El estudio, bueno, a nivel internacional, a partir de los años 60, bueno, ya hay algunos antecedentes anteriores en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia y tal, pero de hecho el movimiento de historia oral, como es conocido dentro de la historiografía internacional, aparece a partir de los años 60, que una serie de investigadores del campo de la antropología, de la historia, del periodismo también, pues empezaron a utilizar el magnetófono cassette, que era muy fácil de utilizar, y entonces empezó a avanzar en esa metodología, ¿no? Después, a partir de los 70, ya se iniciaron congresos internacionales, nacionales, y bueno, ya ha sido un movimiento que, bueno, hasta el año pasado en Guadalajara, México, hubo el último congreso internacional, ¿no? Ha sido una continuidad. Me imagino que un archivo como el histórico de Barcelona tiene que dar mucho de sí, ¿no? También en el caso de las fuentes orales. También en el caso de las fuentes orales, ¿no? Porque es un archivo histórico tradicional que tiene pues la documentación propia de Barcelona y tal, pero sí, en el año 83 se creó un departamento específico con una colección de 270 entrevistas de la Guerra Civil Española, que hizo un investigador británico, Ronald Fraser, que es uno de los pioneros aquí en España del trabajo en este tipo de fuentes, ¿no? Está bien. Quizá pensando ahora en la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? El problema de las fuentes orales o de la investigación en fuentes orales es que el tiempo pasa. Sí. Que hay que darse prisa, ¿no? En recoger los testimonios. Sí, el tema cronológico pesa muchísimo, sobre todo cuando tenemos que elegir a los testimonios. Lo que estaba diciendo Luis de los años 60, de la difusión de la historia oral, lo que sí es reciente en el tema de la educación, ¿no? La utilización de la historia oral en la educación es relativamente reciente. Sabemos que los que fuimos al jardín de infantes, o se llama así, aquí al parvulario, la guardería, que educación infantil. Exacto, que muchos maestros nos traían a los abuelos y que no estamos inventando nada nuevo a contar sus historias, pero el uso sistemático de este recurso es relativamente reciente. En mi país en fines de la década del 80 y el 90 se empieza a utilizar esta metodología. Claro. Luego hace falta que los abuelos quieran hablar. Exacto. Sí. Que ahí es que lo hemos tratado aquí, ¿no? En otras ocasiones en este programa. Pero cuando empiezan a hablar después no quieren luego dejar de hablar. Ya no se quieren callar. Sí. Pero a veces cuesta, ¿no? Y si hablamos de situaciones que se han vivido pues muy traumáticas, como puede ser el caso de la dictadura argentina, hablamos de la guerra civil, de la dictadura española,
el silencio impera. Sí, que también nos dice muchas cosas, ¿no? Sí, también. Pero luego, claro, luego nos encontramos con las distintas interpretaciones, ¿no? Sí, justamente yo hace 3 años que estoy a raíz de un congreso que se hizo acá en el 2005 en Pamplona de fuentes orales y visuales, que lo organizó el Instituto Jerónimo Ustaris y la Universidad Pública de Navarra. Conocí, justamente estos espacios sirven para sociabilizar experiencias, y conocí a una persona de Cataluña, Tomás Biosca Esteves, con la cual estoy trabajando hace 3 años vía correo electrónico, y estamos con un proyecto que se llama ARCA, Argentina-Cataluña, que en mi instituto o en la escuela secundaria donde trabajo y en la de él estamos trabajando la persistencia del silencio después de las dictaduras, a partir de entrevistas que hacen los chicos de cada institución previamente capacitados para ello. Y la verdad que es un trabajo fascinante. Ahora estamos en la parte del análisis de las entrevistas y bueno, la verdad que esto que vos estás diciendo de los silencios es muy significativo, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese proyecto, porque a priori yo creo que es muy interesante cómo lo aceptan los chavales. Estamos hablando de chicos y chicas que pueden tener 15, 16 años, o sea, secundaria entre 12 y 16, o 12 y 18. 12 y 18, en el caso y bachiller, ¿no? Exacto. En el caso de la escuela donde estoy yo, el primer problema que se planteó cuando empecé a trabajar con Tomás es que nosotros tenemos experiencia de 15 años en archivo de historia oral y ellos no tenían. Y entonces ese fue el primer reparo, y fue justamente en la preparación del cuestionario donde, al trabajar nuestros chicos con los de ellos, nosotros hablamos muy de posición cuando somos docentes, ¿no? Pero vimos que eso no era un obstáculo, sino todo lo contrario. Los chicos, después utilizamos la técnica de la videoconferencia para conocernos. No es necesario hacerlo, pero fue muy, al tener el recurso lo utilizamos. Claro. Fue muy significativo lo que decían los chicos españoles, ¿no? Catalanes. El tema de cómo empezaron a valorar o a valorizar a sus abuelos, a los que antes no tenían en cuenta, por ejemplo, este acercamiento intergeneracional que nuestros chicos que tenían más experiencia y lo tenían, ya lo sabían, ellos lo descubren. El tema de poder aceptar otros puntos de vista, más que aceptar, digamos, escuchar. Después aceptar viene, es más difícil, no lo aceptamos los adultos, menos lo van a aceptar ellos. Y les cambió lo que ellos dicen, porque en la videoconferencia es que les cambió la forma de ver la historia, ¿no? Empiezan a apropiarse de un pasado que les parecía muy lejano, y que al escuchar a estas personas se dan cuenta que muchas de esas cosas todavía persisten en el presente, y que ellos mismos forman parte de ese pasado, ¿no? Qué bonito. Sí. O sea, muy enriquecedor, ¿no? Para ellos. Y recién en Tarragona hubo un congreso de historia oral y educación, donde también presentamos la segunda parte del proyecto, y donde había mucha gente de España, de Venezuela, de República Dominicana, que están trabajando con este tema. O sea, que el proyecto sigue adelante. Sí. No para. Claro, cuando algo da buenos resultados también, ¿para qué vas a parar, no? Y aparte, trabajar con la historia oral, si no lo haces con pasión, no puedes hacerlo. Es así. Creo que con todo hay que trabajar con pasión, pero esto es implicarte si estás trabajando con chicos o con jóvenes, no te queda otra que implicarte, sino menudas edades, Exacto. Estamos hablando, que hay que motivarles también mucho, ¿no? Y planteárselo, supongo, de una manera muy atractiva para que a ellos les resulte también apasionante, ¿no? Sí, exacto. Claro, ¿y qué pasa con el que no? ¿Cómo se estructura ese trabajo? Porque quien no tiene una fuente así cercana, por ejemplo, ¿qué hace? Y bueno, cuando no tenemos, según los temas, ¿no es cierto? Pero cuando no hay, cuando ya desaparecen estos protagonistas de los procesos históricos que se están estudiando, bueno, se trabajan con los hijos, por ejemplo, de los inmigrantes. En mi país, bueno, la inmigración empieza a partir de 1880 y ya
no hay casi prácticamente inmigrantes de principio de siglo. Hay todavía, pero muy pocos. Entonces trabaja con los hijos de los inmigrantes, teniendo en cuenta en el análisis eso, ¿no? Que se está trabajando con esos hijos de inmigrantes. Lo que pasa que cuando estás trabajando con los inmigrantes de principio de siglo o 1930, del siglo XX, los chicos pueden ver que hay características de esa inmigración que todavía las sufren sus compañeros inmigrantes, ¿no? Entonces hay como una, estoy haciendo lo mismo, o no estoy teniendo en cuenta que esta persona está sufriendo como sufría este abuelo que me está contando, ¿no? Sí. Lo que era sentirse inmigrante. Digo, esa es una de las cosas. Pero trabajas con los hijos, pero en general se trata de buscar procesos históricos donde puedas trabajar con los protagonistas directos. Claro, es historia reciente, pero claro, que también facilita mucho, me imagino, sí, para el aprendizaje de la historia, claro, en los chavales. Sobre todo el tema del tiempo, el tiempo que es tan difícil de trabajar en la historia con los chicos de estas edades que vos decís, que todavía no tienen una noción muy incorporada de lo que es el tiempo cronológico. Sí, el tiempo es una cosa así, muy extraña. Claro, entonces esto de ver que esas distancias de 80 años, 90 años, las tienen ahí en el presente, hace que los tiempos se acorten, ¿no? Y aprenden una barbaridad, sí, ¿no? También lo que dan de sí las nuevas tecnologías es, sí, estupendo, ¿no? Y me imagino, por ejemplo, en el caso de los archivos orales también, ¿no? Bueno, ahora, evidentemente, con la digitalización, claro, pues te permite un acceso más rápido a los documentos, te permite crear copias exactas del documento, que anteriormente con lo analógico pues siempre había los problemas de pérdida de información, y sí, claro, yo creo que la tecnología y el formato multimedia a la larga es el que se va a imponer como documento, claro, que habrá combinación de texto, audio, vídeo. Que el tema de los archivos va a cambiar mucho, va a seguir cambiando probablemente, sí, con el tiempo, ¿no? Y del acceso a esos archivos. Favorezca el acceso, favorezca sobre todo en el caso del archivo la preservación de los documentos, que es nuestra función primordial, ¿no? Claro, que el documento esté ahí bien guardadito, sí, por los siglos de los siglos. Y que se quede donde está, ¿no? Que nadie lo mueva. Bueno, hace un tiempo Laura Benadiva estuvo en Pamplona ofreciendo una conferencia titulada El eco de las desapariciones, memoria y educación en Argentina tras la dictadura. Esto tiene mucho que ver también con la recuperación de la memoria histórica de la que tanto se ha hablado aquí, ¿no? Tiene bastante que ver. Sí, tiene todo que ver y bueno, la idea era en esta conferencia trabajar teniendo como eje esta metodología como en mi caso, por ejemplo, plantearme desde lo personal cómo yo viví la dictadura en mi país, que fue desde el año 76, la última dictadura, porque tuvimos varias, desde el año 1976 hasta 1983, cómo viví yo esa dictadura, porque muchas veces nosotros nos paramos frente al aula y tenemos que bajar a contenidos que nos ponen en el currículum, pero que nosotros ni siquiera vivimos. Algunos no lo vivieron por la edad, otros no lo vivieron conscientemente, otros, entonces tenemos tensiones en ese pasado. Entonces la idea era hacer en la conferencia un paralelismo entre cómo uno vivió la dictadura, ¿sí?, y pensar primero cómo nosotros la vivimos antes de pretender que chicos que todavía ni siquiera habían nacido y que en muchos casos lamentablemente no saben ni qué era, ¿sí?, entonces puedan apropiarse de ese pasado. Entonces la idea era que a través de la metodología de la historia oral era mucho más fácil llegar a eso, ¿no? Y también duro en muchos casos, ¿no? Claro. Pero en esos casos, por ejemplo, puedes encontrar en el aula con chicos, chicas que hayan vivido experiencias completamente diferentes en sus familias, por ejemplo. Sí. Se pueden dar situaciones complicadas. Se dan situaciones en las cuales los padres no quieren que ponen el grito en el cielo. Exacto. Porque se toca ese tema, ¿no? Se toca ese tema y lamentablemente, ¿sí?, no hace falta ir muy lejos. Hace un tiempo el mandatario italiano Berlusconi ironizó sobre el tema públicamente ironizó sobre el tema de los vuelos de la muerte en la Argentina, que eran vuelos a través de los cuales se tiraba ni más ni menos a la gente medio dormida de los aviones. Ironizó sobre ese tema, pero lo más grave fue que la gente se rió.
a partir de su ironización. ¿Sí? También en mi país, a pesar de todo este tema de la recuperación histórica, todavía hace un tiempo existían obispos que vivían, que estaban en Argentina hablando de el holocausto, negando la existencia del holocausto. Entonces, lamentablemente estas dictaduras que tuvieron un montón de países lograron establecer esto, ¿no? Que la memoria sea muy difícil de recuperar, aunque no imposible, ¿no? No es imposible, pero a lo que iba yo es a eso, ¿no? Los problemas que en el aula, como profesora, te puedes encontrar según cómo se expliquen las cosas, ¿no? Sí, pero son menos los problemas que o sea, no son tantos, digamos, ¿no? Pero tienen más que ver con el desconocimiento también que hay sobre esto. Para un chico es lo mismo el año 1976 que un proceso que le estoy explicando de la crisis del 30, ¿no? No, si es el 76 para algunos es la prehistoria, claro. Casi. Sí. O sea que es ahora se acuerdan más del corralito financiero, aunque a muchos todavía eran muy chiquitos, que de la dictadura, ¿no? Claro. Bueno, sí. La memoria que pesa, ¿no? La memoria que a veces es selectiva, ¿eh? Se llama memoria selectiva, ¿no? Sí. Creo. Sí. Bueno, decía antes que Laura que realmente es apasionante el tema de las fuentes orales, de la historia oral, y ella no para, porque está en Pamplona, está en Canarias, está en México, puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? La idea es difundir lo que es la metodología de historia oral. Creo que ese es uno de los problemas que está teniendo la academia con respecto a la academia. Empezábamos hablando de la academia está aceptando la metodología, pero por otro lado está tratando de hacer feudos con esa metodología, ¿no? Y lo que menos le puede pasar a la historia oral es que se la apropien algunos. Entonces la idea es, bueno, ¿qué hago yo? ¿Doy cursos? No es que me pongo a dar conferencias, doy cursos para que la gente pueda acercarse a esta metodología, no me quedo con la información y me voy. Porque la idea es esta, la idea es difundir la metodología y que no se quede en lo que está pasando, por ejemplo, en las asociaciones internacionales de historia oral, donde se están peleando por tener espacios de poder que no sé bien qué son, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que tenemos que tratar de que con la historia oral no pase esto. Y ahí estás en el empeño, ¿no? Sí, no sé, hay mucha gente que está trabajando con esto, pero es difícil a veces este tema, ¿no? Porque el poder... ¿Qué problemas encontráis? ¿El querer apropiarse de...? Sí, yo tengo en eso una posición y me hago cargo y lo digo de mi país y lo que veo en otros países. Creo que ese es el error más grande que se está cometiendo. Y bueno, y la idea de difundirlo, aunque... esta idea de no tener tan en cuenta los espacios educativos y no darse cuenta, yo creo que se dan cuenta, de que darle lugar a los estudiantes en esto, poder darles becas a los estudiantes para que puedan ir a los congresos internacionales de historia oral y a otros congresos, y no darles becas a los profesores, que les dan a los profesores universitarios becas y a los alumnos no. Digo, estas cosas es no darse cuenta que estos chicos van a ser los futuros historiadores. Claro. Y que en los congresos de historia oral, cuando vos das un taller de historia, son más los docentes que van que los académicos, ¿no? Entonces me parece que ahí está el error más grande. Ya, o sea que hay mucho trabajo por hacer. Sí. Inasequible el desaliento. Exacto. Y me da la sensación que también hay mucho trabajo en lo que comentábamos también, de aplicarlo en las aulas, quizá, pues eso, de los institutos, ¿no? De la gente más joven, ¿no? Es eso. Para mí la clave es esa, y empezar desde chicos, desde más chicos todavía. Sí. Yo estoy empezando a trabajar con maestras de educación infantil y bueno, por ejemplo, a través del juego y de la historia de los juegos, los chicos pueden empezar a darse cuenta la relación que hay entre, la articulación que hay a partir de una entrevista, de una fuente oral, entre la vida cotidiana de la gente y las ciencias sociales, por ejemplo. Trabajar el tema de los cambios de las normas en los juegos de antes y en los juegos actuales también nos está mostrando otros cambios. Entonces, de a poquito empezar a introducir desde chicos. Para mí es un trabajo que se tiene que hacer desde chicos, sistemático. Bueno,
Pues con esa frase nos vamos a quedar, porque el tiempo se nos acaba. Nos hemos acercado a este tema con la ayuda de Eusko Ikaskuntza, que recordamos, como siempre, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Laura Benadiva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y Lluís Ubedal, que le hemos tenido un poquito callado, ¿eh? Muchísimas gracias también por haber estado en Onda Cero. Buenas tardes. Pamplona en la Onda. Onda Cero.